Yo, como acaban de saber, vuelvo a tener el papel de alumno de mi profesor Mariano Arana y voy a leer lo que él elaboró para esta ocasión. La denominada Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación fue creada por Ley 14.040 de 1971. Creación algo tardía, si se tiene en cuenta que existen variados antecedentes de ciudadanos que expresaron públicamente su preocupación por proteger algunas obras arquitectónicas montevideanas de destacado relieve o cuestionando la construcción de otras que en su momento se juzgaron atentatorias de calidades preexistentes. Esto tiene una sensibilidad caprichosa. Para citar los antecedentes, empezamos en el año 1931 con la Carta de Atenas, surgida de la Conferencia de Expertos para la Protección y Conservación de Monumentos de Arte y de Historia, auspiciada por la Sociedad de Naciones. En 1964, la Carta de Venecia, emanada del Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de los Monumentos Históricos. Aquí voy a hacer un paréntesis que me recordaba Mariano, que un destacado profesor de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, el arquitecto Antonio Craboto, formó parte e intervino en esa conferencia. Y un recuerdo personal, en esos mismos años funcionaba a nivel de la Iglesia Católica de Montevideo una llamada Comisión de Arte Sacro, que integraron Antonio Craboto, mi padre, y no recuerdo, creo que tenía 3 o 4 miembros, no recuerdo los otros nombres. Luego, en 1967, la Carta de Quito, derivada del coloquio impulsado por la OEA. Por otra parte, no menos significativos resultaron los debates y conclusiones de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, convocada por la UNESCO, celebrada en París en 1972, apenas un año después de aprobada la Ley 14.040. De cualquier modo, la referida ley constituyó la primera decisión institucional procurando no solo enfocar el tema en forma genérica, permanente y con alcance nacional, sino que consagró criterios que en lo sustantivo mantienen aún acotados vigencia actual. Al respecto resulta ilustrativo citar, no puedo evitar al leer, me parece que estoy escuchando a Mariano. Artículo 5. Podrán ser declarados monumentos históricos los bienes, muebles o inmuebles, vinculados a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica nacional, a personajes notables de la vida del país o a lo que sea representativo de la cultura de una época nacional. En el numeral tercero del artículo 2, proponer la adquisición de la documentación manuscrita e impresa relacionada con la historia del país que se halla en poder de particulares, las obras raras de la bibliografía uruguaya, las de carácter artístico, arqueológico e histórico, que por su significación deban ser consideradas bienes culturales que integran el patrimonio nacional. Pero más allá de las virtudes de la ley, resulta imprescindible complementarla y diseñar nuevas disposiciones legislativas que posibiliten potenciar los instrumentos de actuación que habiliten al Estado el fiel cumplimiento de los propósitos básicos de protección del acervo colectivo. Entre los aspectos a superar señalo la integración de la comisión definida por la ley vigente. Dicha comisión se conformó con integrantes de varios ministerios por diversos directores de entidades públicas, delegados de gobiernos departamentales y de la Universidad de la República, así como de integrantes de institutos culturales de carácter privado. Todos ellos cargos nombrados por el Poder Ejecutivo y de naturaleza honoraria. A pesar de la relativamente acotada extensión territorial del país, la riqueza y variedad patrimonial de Uruguay es relevante. Asimismo, hoy nos enfrentamos a un periodo de desenvolvimiento económico que requiere como contrapartida observar el cuidado del patrimonio cultural. Por tanto, un formato honorario no es compatible con las responsabilidades que un órgano debe asumir en un tema crucial para la cultura del país. Es impensable que pueda exigirse a los miembros de una comisión honoraria una dedicación compatible con la importancia de sus atribuciones y competencias.
Desde otro punto de vista, la Comisión también es débil al carecer de claras atribuciones sancionatorias a la hora de comprobar el incumplimiento de sus decisiones por parte del sector privado o del propio sector público, evidenciando en tal caso una flagrante contradicción con el trascendente interés público que pretende sustentar la Ley de Patrimonio. Por lo expuesto, y a modo de propuesta, considero que, primero, debería estatuirse una suerte de Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con importante grado de autonomía, con oficinas no solo en la capital, sino también en el interior, en Colonia, Salto, Maldonado, Rocha, Durazno y Tacuarembó, Río Negro, por ejemplo. Tal instituto debería consolidar los departamentos que ya tiene: Departamento de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, Departamento de Arqueología, disculpen si no coincido exactamente con eso: Departamento de Patrimonio Inmaterial, Departamento de Patrimonio Fluvial y Marítimo, Registro General de la Propiedad Estatal de Obras de Artistas Plásticos, Taller de Restauración, Oficina Técnica de Colonia del Sacramento. Asimismo, debería existir un cuerpo de asesores legales especializados en el tema y con claro énfasis en posibilitar la gestión patrimonial. Segundo, debería crearse un equipo a modo de directorio constituido por 3 personas de sólida formación, con asignación horaria y retribuciones económicas compatibles con la responsabilidad y jerarquía de sus funciones. En la actualidad, fuera del cuerpo de funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, la única persona remunerada es el director general de la unidad ejecutora. Tercero, habría que incrementar el cuerpo inspectivo a los efectos de mejorar la eficiencia de los controles a nivel nacional. Cuarto, debería conformarse un consejo con el espíritu de la 14.040, es decir, con una amplia representación de los organismos vinculados al patrimonio cultural, que se reuniría de manera más espaciada en el año, siendo su función establecer los lineamientos generales de actuación. Es decir, por un lado, un organismo que funcionaría a modo de consejo, que es un funcionamiento parecido al que tiene hoy la Comisión Nacional de Patrimonio, y un directorio más ejecutivo y que debería ser, a entender de Mariano, remunerado. En quinto lugar, deberían definirse a nivel parlamentario las figuras punitivas frente a eventuales apartamientos de lo establecido por la Constitución y la ley, coincidiendo de alguna manera con lo que decía Willy hace un ratito. Y sexto, aparte de la declaración de Monumento Nacional, podría crearse la figura de bien de interés patrimonial, citado por Quintela, que implicaría la definición de un plan de uso y gestión que iría de la mano con cada declaratoria. Esto es importante, se me ocurre a raíz de las posibilidades de gestionar ante las Naciones Unidas la declaración de Patrimonio de la Humanidad de algunas realidades de nuestro país, que pueden llegar a ser declaradas si justamente funcionan como, no solamente como edificio, por ejemplo, u objeto en sí, sino como bienes que son usados y gestionados y que siguen vivos, ¿no?, de alguna manera. Bueno, con ello se procura un mayor y mejor contacto con la población, incrementando los niveles educativos y elevando la conciencia pública acerca de los bienes colectivos de la nación. Finalmente, se entiende conveniente utilizar en forma acotada, para no distorsionar el mercado inmobiliario, formas de transferir derechos inmobiliarios para preservar una obra de singulares calidades patrimoniales, por ejemplo. Esto está posibilitado en la Ley de Ordenamiento Territorial, y es un tema que me lo citó a último momento Mariano para que lo dijera. En particular, en lo que me tocó actuar desde la Comisión del Prado, hicimos unos intentos de que esto se incorporara en el plan especial que está próximo a salir, pero se entendió que no era conveniente plantearlo para una particularidad tan acotada espacialmente como una comisión barrial, sino que tenía que primero resolverse a nivel general.
Bueno, voy a ver si ahora paso algunas fotografías que había preparado este Mariano que hacen referencia un poco a... Esta fotografía es un ángulo de la Plaza Independencia que estaríamos mirando hacia el Teatro Solís, cuya parte más alta se insinúa arriba. Es el predio donde hoy está la Casa de Gobierno. No sé, se me ocurre, no sé qué diría Mariano aquí, a mí se me ocurre que si si todo el entorno de la plaza tuviera esa escala de pasiva o de soportales, como dicen en Galicia, admitiría de algún modo igual que se hubiera construido más niveles en ese sector, detrás o encima, pero creo que tiene una escala muy interesante eso. Este edificio lo recuerdo porque alguna vez iba con mi madre allí a comprar alguna prenda de ropa. Ahí abajo estaba la tienda La Madrileña, esto es la esquina de Río Negro y 18 de Julio, la esquina de enfrente al Londo París. Parece un edificio agradable, esbelto, con buena resolución de la planta baja y diferenciación de los pisos que se suceden hacia arriba. Bueno, a ese edificio le hicimos esto. No sé qué tanto de lo de su estructura quedó detrás. Este edificio que vemos allí, ese hermoso edificio, estaba en la manzana que está detrás del Banco República. Se demolió para darle perspectiva al nuevo edificio del banco que se proyectaba en ese entonces. Y esto de aquí es la calle Sarandí, al costado de la catedral. Se había proyectado ese edificio que es una sastrería, no recuerdo ahora el nombre del arquitecto, a pesar de que María no me lo dijo, y generó, me decía Neri ayer, polémica en las dos instancias. Cuando se construyó fue polémico y había mucha gente que se oponía a que se construyera en el costado de la catedral. Luego se demolió y quedaron a la vista los contrafuertes de la catedral. Personalmente me parece mucho más interesante la opción primera. Conocí a un contador público que tenía su estudio en una oficina que estaba en ese lugar. Y en particular, también citando una experiencia personal en la Facultad de Arquitectura, siendo docente en el taller Banini, en el último año en carpeta, propusimos ese predio para que algunos de los muchachos desarrollaran su proyecto, y hubo algunos proyectos muy interesantes donde se leían los contrafuertes, o sea, se leía la arquitectura de la catedral y sin embargo al mismo tiempo se podían incluir ahí funciones comerciales y culturales que daba una cosa interesante. Este es un caso de demolición feliz, porque ese viejo fuerte, o sea, construcción que había ahí, se demolió y en su lugar tenemos la Plaza Zabal. Bueno, y esto todos conocen ese lugar sobre la rambla norte de la ciudad de Montevideo, donde están las bóvedas y donde yo digo que ahí se conjugaron concreciones públicas de escala urbana, también de escala de vivienda, recuperación de la Casa del Ecor, varias intervenciones desde distintos ámbitos que dan como resultado un sector de la ciudad recuperado y de calidades interesantes, ¿no? Bueno, muchas gracias.